Buenas noches, doctor. Mi nombre es Saray Hernández y le traigo la siguiente presentación, que es el tema de estática fetal. Lo que a mí corresponde serían las diferentes variantes de la posición y la presentación. Entonces, tenemos en cuenta que las variantes de la presentación y la posición van a estar en relación entre una porción particular de la presentación y las partes anterior, transversa o posterior de la pelvis materna. Por lo cual, la presentación derecha o izquierda va a tener porciones anterior, lateral o posterior. Tenemos aquí el eje longitudinal transverso, donde tenemos la presentación occipito-posterior o la occipital. En las presentaciones de vértice tenemos que el 66% de los productos pertenecen a la variedad occipital izquierda. Aquí tenemos el occipital anterior, occipital posterior, occipital izquierdo lateral y occipital transverso derecho. Por sus siglas en inglés, ¿no? Left and right. Left and right. Continuando. Por lo tanto, tenemos que, en el caso de la occipital, esta nos daría 6 diferentes posiciones del feto dependiendo de cómo se haya acomodado en la pelvis materna. Aquí tenemos, por ejemplo, la occipito anterior izquierda o LOA. Tenemos el occipital en esa porción, en la parte izquierda con el dorso del feto en relación con el occipital en relación con el eje longitudinal de la madre, ¿no? Con el flanco de la madre. Aquí tenemos la occipito posterior izquierda, y tenemos el occipital en la parte posterior en relación a la izquierda con el eje, con el flanco de la madre. La occipital posterior derecha, occipito posterior derecha, tenemos el occipital girado a la derecha. Acá lo mirábamos a la izquierda y aquí lo tenemos hacia la derecha, teniendo en cuenta que esta es la fontanela posterior, la fontanela anterior. Tenemos también otra que es la occipital transversa derecha y tenemos el occipital, primero el feto, situación longitudinal en una posición transversa con el eje o el flanco de la madre, ¿no? hacia la derecha. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de variantes son aún mucho más precisas que solo decir que viene presentación cefálica o pélvica. También tenemos la presentación occipito anterior derecha, aquí tenemos el occipital, hacia la parte anterior de la madre y del lado derecho de la pelvis materna. Aquí tenemos una presentación o una panorámica de la catedral del estado de Durango, donde yo nací, México. Durango, México. Bien, continuando con la presentación, tenemos que en el caso de las anteriores eran en posiciones de vértice. En el caso de una presentación de cara, esta va a estar en situación o relación con el mentón. Entonces, tenemos aquí la mentoniana, mentón anterior izquierda, la parte anterior del lado izquierdo. Tenemos la mentón anterior derecho y aquí una mentón posterior del lado derecho. En el caso acá sería mentón posterior izquierdo. Si estuviera transverso sería mentón transverso ya sea derecho o izquierdo. Continuemos. Aquí en la otra presentación, ¿no? Que no es la cefálica, tenemos la presentación pelviana, donde existe el producto en situación longitudinal en una presentación pélvica con su variedad sacro-posterior izquierda, donde tenemos el sacro en la parte posterior y el dorso del feto señala hacia el sacro, la parte posterior en el lado izquierdo de la pelvis materna. Bien, la situación transversa, tanto pelviana, cefálica, pélvica, cefálica o transversa o en eje longitudinal. Tenemos aquí que esta sería, ¿cómo les digo? Como esto es impredecible, o sea, el acromión solo se tomaría el acromión o la parte posterior derecha por tomarlo al azar, sería muy difícil distinguir una presentación exacta de la
de la presentación del producto. Por lo tanto, a todo este tipo de presentaciones, por lo mismo, se le denominan presentaciones de hombro o presentaciones transversas, ¿no? Aquí en este caso tendríamos el acromio dorso posterior del lado derecho de la pelvis materna. Entonces el hombro del feto está a la derecha de la madre y el dorso está en la parte posterior. Bien. Para el diagnóstico, para saber cómo se encuentra la presentación y la posición fetal en el momento del trabajo de parto o antes del trabajo de parto. Para esto existen diferentes alternativas, ¿no?, para saber y descubrir. Primero sería la palpación abdominal con las maniobras o las 4 maniobras de Leopold descritas en 1894. Otro sería una exploración vaginal con el tacto vaginal, la auscultación o la ecografía. La ecografía sería posible para pacientes que tengan un grado alto de obesidad o sobrepeso y tengan una rigidez de la pared abdominal. Podríamos recomendar que se haga una ecografía para diagnosticar la presentación fetal y la posición del mismo, ¿no? Bien, Leopold describió 4 maniobras. Para hacer la palpación abdominal, se acuesta a la paciente y esta se descubre el abdomen y se inicia la primera maniobra. La primera maniobra va a permitir identificar qué polo fetal ocupa el fondo uterino, ya sea el polo pélvico o el polo cefálico, la cabeza. En caso de que sea el polo pélvico, es una sensación de una masa grande y nodular. Aquí estarían las 3 R's: irregular, impreciso e irritable. Y en el caso de que fuera la cabeza, se percibe una porción dura y redonda y móvil, susceptible al peloteo. Aquí estarían las 3 R's: redondo, rígido, regular, más el peloteo. Por lo cual aquí tenemos la primera maniobra de Leopold. Aquí la segunda maniobra de Leopold, que después de determinar la situación fetal, se colocan las palmas de la mano a cada lado del abdomen materno. Como se describe aquí en la imagen, a cada lado del abdomen materno, y se ejerce una presión suave pero sostenida a la vez. El dorso, sostenido a la vez. Entonces, por un lado se va a percibir, por este lado se va a percibir duro, una resistencia dura que sería el dorso, y por el otro lado, numerosas partes pequeñas o irregulares que serían los miembros o las extremidades del feto, ¿no?, extremidades fetales. Tenemos la tercera maniobra de Leopold. Utilizando una sola mano se utiliza el pulgar y los demás dedos de la mano. Se sujeta la porción inferior del abdomen materno apenas por arriba de la sínfisis del pubis. Si la presentación no está encajada, se sentirá una masa móvil, por lo general que corresponde a la cabeza. En caso de que la presentación esté profundamente encajada, los hallazgos de esta maniobra indican que el polo fetal inferior está dentro de la pelvis y los detalles se van a definir entonces por la última maniobra. Bien, en la cuarta maniobra de Leopold, el paciente se coloca frente a los pies o sea, el explorador se coloca frente a los pies de la paciente. Entonces el médico o el explorador observa el dorso de los pies de la madre y con las puntas de los tres primeros dedos ejerce presión profunda en dirección del eje de entrada de la pelvis materna. Presión profunda en posición. Y en muchos casos, cuando la cabeza está demasiado descendida, en la pelvis se puede diferenciar fácilmente el hombro anterior mediante la tercera maniobra, ¿no?, con una sola mano. Okay. Aquí tenemos a Ratatouille, que llegó a Durango y quiere comer tacos de alacranes. Durango, mejor conocida como la tierra de los alacranes. Entonces hay alacranes y se los comen
Continuando. Para diagnosticar la posición en la presentación fetal, también está el tacto vaginal. El tacto vaginal antes del trabajo de parto va a ser un poco impreciso de diagnosticarlo, debido a que el cuello uterino se encuentra cerrado y al hacer el tacto vaginal no se va a percibir nada más que el cuello cerrado. Pero después, después del trabajo de parto, este cuello se va a abrir y al hacer el tacto, primero vamos a entrar a la parte posterior, ¿no? Y tenemos una presentación en el caso de, en este tacto vaginal, en esta exploración vaginal, podemos identificar fácilmente si la presentación es vertical, caudal, o sea, cefálica, si es pelviana o si es una presentación de hombro. En el caso de que sea una presentación vertical o cefálica, se van a introducir los dedos, ¿no? Primero hacia la parte posterior, después se dirigen hacia la parte anterior, hacia la sínfisis del pubis, distinguiéndose la sutura sagital. Aquí, distinguiéndose la sutura sagital. Entonces esta va a ser en la presentación de vértice, donde se van a distinguir la sutura sagital y las fontanelas anterior como posterior. Entonces una vez que se tiene distinguida la sutura sagital, se puede seguir todo su trayecto hacia un lado y hacia arriba o hacia abajo, anterior o posterior, para determinar la presentación del feto. En el caso de las presentaciones de cara se encontrarían las estructuras faciales, ¿no? La nariz. En el caso de la posición pélvica, al hacer el tacto, nos estaríamos topando con el sacro del feto. Y aquí podríamos distinguir fácilmente lo que sería fácilmente la presentación del feto, ¿no? Con este tipo de maniobras o exploraciones vaginales. También se puede indicar, como ya les había dicho, la ecografía. En el caso de las maniobras de Leopold, sería un poco imposible realizar las maniobras de Leopold en personas obesas, con alto grado de obesidad. Cuando existe una cantidad excesiva de líquido amniótico, también hace imposible el diagnóstico de la presentación. O también cuando la placenta tiene una implantación anterior, por lo cual podría indicarse una ecografía. O en el caso de que fuera una patología demasiado grave, se podría indicar un rayos X, ¿no? Ventaja sobre ¿cómo se dice? Sí, bueno, el beneficio sería mayor al hacer la radiografía para saber la situación del feto. Y eso sería todo. Muchas gracias. Pase buenas noches, doctor. Nos vemos en el examen. Chao.